El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que la revolución bolivariana gobernará por miles de años hasta cuando la oposición tenga jefes como Juan Guaidó, al que calificó de imbécil. Nicolás Maduro hizo estas declaraciones al comentar el regreso del líder opositor tras una gira a Colombia, Europa y Estados Unidos para solicitar ayuda internacional a fin de derrocar a Nicolás Maduro. El dirigente chavista recalcó que la gente venezolana y los propios diputados opositores dejaron a un lado a Juan Guaidó. Asimismo, Nicolás Maduro condenó las sanciones estadounidenses contra Venezuela, las cuales son apoyadas por el líder opositor. La Cancillería venezolana, en reacción, acusó a Juan Guaidó de vendepatria por su vergonzosa complicidad con el mandatario estadounidense y tachó a Donald Trump de charlatán soberbio que pretende dominar su país y el mundo entero por medio del engaño y la fuerza. Además, el gobierno de Donald Trump anunció sanciones contra la petrolera estatal rusa Rosneft, a la que acusa de apoyar al régimen de Nicolás Maduro. A su vez, Rusia calificó de ilegales, injustificadas y arbitrarias las medidas adoptadas y asegura que no influirán en las relaciones bilaterales con Venezuela. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas y además imploramos a ustedes puedan dejar sus comentarios para así iniciar un gran debate. No le contesta el teléfono a su propio dirigido. Imbécil. Es un imbécil, de verdad. Hay que darle gracias a Dios por habernos mandado a ese imbécil como jefe de la oposición. Así vamos a gobernar 1000 años nosotros. 1000 años va a gobernar la revolución. Mientras la oposición tenga bobolongos, imbéciles como Guaidó. Gracias, Dios mío. Por favor, manténlo ahí como jefe de la oposición. Mire, aquí están los artículos. Página 5, Diosdado Cabello, el PSUV garantiza la continuidad de la revolución. Después viene los recientes anuncios económicos del gobierno bolivariano por Jesús Farías. Viene una entrevista a Iris Varela. Bienvenida a la reforma del sistema judicial, dice Iris. Y viene un artículo, miren este artículo, yo lo recomiendo. Yo diría Héctor, Robetza, Nicolás Ernesto, Pedro, a los líderes, agarren este artículo y pónganlo a correr por Twitter, Facebook, Instagram, ¿verdad? ¿Hay otra red social así importante que haya surgido? ¿Cómo? TikTok. ¿Cómo es esa? No la conozco. Ahí está en el documento, presidente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? TikTok. Bueno, Escalona, Marque, yo quiero entrar en TikTok. Pero ya, hay que estar pila, vale. Yo no sabía que existía eso, esto. Miren este artículo, para compartirlo por TikTok. Miren, de Ali Ramón Rojas Olaya. Coronavirus, nueva arma bioterrorista gringo, pregunta él. Y dice, algunos científicos rusos y algunas autoridades chinas han manifestado que el nuevo germen letal fue creado como arma biológica por Estados Unidos para frenar el crecimiento económico del gigante asiático. ¿Podría pensarse que esta afirmación es paranoica o tiene sustento? A principios de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump se comprometió a tomar medidas adicionales contra el gobierno venezolano durante la visita al país del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó. Pocas semanas después, la Casa Blanca impone nuevas penalizaciones a Venezuela que afectan por primera vez a la economía rusa. Este martes anunció sanciones económicas contra Rosneft Trading, una filial de la petrolera estatal rusa Rosneft, a la que acusa de comerciar con más de la mitad del petróleo que sale de Venezuela. Además, advirtió a otras empresas energéticas de medidas similares si trabajan con el gobierno de Nicolás Maduro. Las sanciones de hoy son otro paso en la política de presiones al régimen de Maduro destinadas a que Venezuela escape de la terrible crisis, convocando nuevas elecciones presidenciales libres. Habrá más pasos para presionar al régimen de Maduro en las próximas semanas y meses.
in the coming weeks and months. Por su parte, la mayor petrolera de Rusia asegura que sus actividades están reglamentadas por contratos firmados mucho antes de que Estados Unidos impusiera sanciones al país caribeño. El Kremlin calificó este miércoles de ilegales, injustificadas y arbitrarias las medidas adoptadas y asegura que no influirán en las relaciones bilaterales con Venezuela. Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó señaló que la compañía petrolera rusa fue sancionada por ser cómplice de la dictadura y advirtió que quien apoya al dictador deberá asumir las consecuencias. Todas las sanciones son reversibles, todas las sanciones son sujetas a revisión siempre y cuando tanto funcionarios como en este caso empresas respeten el ordenamiento jurídico, respeten al venezolano, respeten el libre accionar del Parlamento Nacional. PDVSA y el gobierno de Maduro consideran que Estados Unidos trata de influir en el sistema de precios y controlar o eliminar los principales competidores para ejercer un control hegemónico sobre el mercado petrolero mundial. Y que desde Estados Unidos las toman para, en el caso venezolano, generar dificultades económicas y en consecuencias sociales al pueblo de Venezuela. Más de un año después de que Estados Unidos reconociera a Guaidó como presidente interino de Venezuela, su campaña de sanciones selectivas aún no ha dado el resultado deseado. Venezuela reportó un incremento del 20% de la producción petrolera entre octubre y noviembre. Bien, primero preguntarle acerca de estos ejercicios militares que se ya desarrollaron durante unos días. ¿Cuáles son las lecturas que se puede dar a estos ejercicios y si realmente funciona en esta estrategia que impulsa Nicolás Maduro? Bueno, Maduro claramente está en una nueva fase. Yo creo que él está intentando mostrar una fortaleza luego de una crisis que lleva bastantes años, mostrando una faceta militar que él no tiene, ¿ya? Es bien interesante ver, por ejemplo, el uso del uniforme que Maduro ha estrenado los últimos días, un uniforme que usaba Chávez, ya que de hecho fue diseñado para Chávez, para mostrarse como comandante en jefe, la primera figura militar, cargo que tampoco Chávez realmente nunca logró desarrollar, porque Chávez, como participó en un golpe de Estado en el año 92, tuvo que abandonar la carrera militar y él vuelve cuando es presidente de Venezuela y diseña esta como puesta en escena de él como comandante en jefe y se diseña este uniforme. Y por eso es tan simbólico que Maduro hoy día tome ese uniforme y de alguna manera se invista con un poder militar que lo que él muestra es su cercanía a las Fuerzas Armadas y al poderío militar, que es lo que lo mantiene en el poder durante todo este tiempo, ¿ya? Una de las cosas que ha sido muy difícil para Guaidó, siendo presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, ha sido lograr que las Fuerzas Armadas dejen de apoyar a Maduro y vayan a una transición constitucional, que es lo que ha intentado en el fondo Guaidó como líder de la oposición y como presidente encargado, y generó ese punto muerto donde Venezuela tiene un presidente formal, que es Maduro, y un líder de la oposición que se autoproclama presidente. Entonces, como Guaidó no logró políticamente derrocar a Maduro y lo que ha buscado es coordinar a la oposición y también coordinar fuerzas internacionales para debilitar la figura de Maduro, lo que Maduro hace es tomar la fuerza del Estado y de las Fuerzas Armadas para mantenerse en el poder a pesar de la tremenda crisis económica, social y política que cada vez se agudiza más en Venezuela. O sea, es bastante compleja la situación que los venezolanos están viviendo hoy día. Sí, absolutamente. Antes de entrar a ese tema de lo que viven día a día los venezolanos, se habla obviamente que todo esto, los ejercicios militares, que además Maduro anunció que iban a continuar de forma sorpresiva, son una muestra de poder a Estados Unidos. ¿Es esto efectivo? Porque además escuchábamos declaraciones de un miembro de la Fuerza Armada de Venezuela que decía que esto, en vez de apoyar o impulsar este mensaje que busca Maduro, hacía todo lo contrario, mostraba la vulnerabilidad del ejército. Sí, totalmente, porque además piensa que Maduro se ha apoyado de una milicia que no es profesional. Parte de la fuerza que él ha mostrado ya es una milicia irregular de personas que no necesariamente tienen la formación ni la carrera dentro de las Fuerzas Armadas, sino que son personas, muchas muy cuestionadas en su historia, incluso judicial, ¿ya? Que han salido a las calles como a hacer una defensa del gobierno y del modelo bolivariano. Pero claramente no son un ejército profesional a la altura de lo que podría significar un conflicto de carácter internacional. Pero ellos tratan de mostrar, lo que muestra Maduro es que hay una amenaza real
de un conflicto armado con Estados Unidos. Y eso solamente se funda y se basa en las declaraciones que ustedes mostraban en la nota del presidente Trump con respecto a derrocar al gobierno de Maduro. ¿Existe una inminente invasión como dice Maduro? Probablemente no hay indicios hoy día de que eso sea así. O sea, si uno mira la política exterior de Estados Unidos, Venezuela no es una prioridad militar, no es un objetivo militar, pero lo que pasa es que como hay elecciones en Estados Unidos, hay todo un debate interno sobre el posicionamiento de Estados Unidos y como el voto latino es importante en Estados Unidos, Trump ha estado ocupando esto como un discurso, pero no hay indicios reales de que va a haber una invasión inminente a Venezuela, porque obviamente no es necesario, no están las condiciones, no es una prioridad de la política exterior norteamericana en este minuto, ¿ya? La crisis venezolana es una crisis que tiene varias aristas, porque tiene por un lado la parte como geoestratégica por el tema del petróleo, por la posición que ocupa Venezuela dentro de América Latina y de las Américas en general, pero también tiene una arista más política que tiene que ver con una cuestión ideológica del modelo que quiere mostrar, por un lado, el presidente de Estados Unidos, Trump, por otro lado Maduro, pero no representa, por ejemplo, Maduro una continuidad de fuerzas dentro de América Latina, sino lo que ha hecho es como generar también una tensión con otros poderes como Rusia, China, y eso se ve también en las sanciones económicas que ha estado haciendo el gobierno de Estados Unidos ahora con la petrolera rusa que sanciona en estas condiciones.